Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del Lado Oculto. Hoy no vamos a tener ningún invitado aquí en estudio, pero sí vamos a entrevistar a un reconocido escritor argentino, un hombre que ha publicado distintos tipos de géneros. Ha sido también secretario de Cultura en el gobierno de Alfonsín. Me refiero a Marcos Aguinis, que estuvo de visita en Montevideo para presentar su última novela, La furia de Evita. Con él estuvimos dialogando para el Lado Oculto. Marcos Aguinis es un reconocido escritor argentino. Nació en Córdoba y tiene una amplia formación internacional en literatura, medicina, psicoanálisis, arte e historia. En 1963 apareció su primer libro y desde entonces ha publicado 10 novelas, 14 libros de ensayos, 4 libros de cuentos y 2 biografías. Muchos de ellos se convirtieron en bestseller. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos y ahora está presentando su última novela titulada La furia de Evita. Por allí decís, o citás un diálogo al final, donde te dice Willy Sabelson, creo que es, habría que revisitar Evita. ¿Por qué hay que revisitar Evita hoy todavía, con todo el tiempo y todo el agua corrida bajo los puentes, ¿no? Fue la objeción que yo le hice. Yo le dije a Sabelson, mi agente literario, que no le veía mucho sentido revisitar a Evita, porque había tantos buenos libros, buenas biografías, películas, obras de teatro, musicals, ¿qué más se podía decir? Era como un tema terminado, gastado. Y lo di por abandonado al proyecto ese, me parecía que no era interesante. Pero casi un mes después, de súbito, me apareció la idea de decir, ¿y si es Evita la que habla, ahora, desde algún lugar, superando los miedos o los prejuicios que ella tuvo en vida, que por pudor o por razones políticas no podía manifestar? Y entonces aquí vendría una situación diferente, porque es ella la que habla con su lenguaje, usando incluso palabras del lunfardo de aquel tiempo, pero dándole un nivel poético que ella no usaba, pero que, bueno, es el trabajo del autor, pero que es ella la que habla. Entonces eso le da, por cierto, una fuerza muy especial a la narración. O sea que el médico y escritor terminó siendo de medium. De medium, sí. Hacer hablar a alguien que ya no claro, vive. Claro, es el trabajo del medium. Sí, hacerla hablar. Y al mismo tiempo, permitirle a ella decir cosas que en vida no se atrevía, por esas razones que mencioné recién. Y entonces está provista de una libertad que es muy atractiva, desde luego. Pero, por otro lado, yo decía, bueno, si aquí a esta historia la cuento en forma cronológica, desde el nacimiento, con todos los problemas que tuvo en el nacimiento, que el padre no la reconocía, que no tenía el apellido Duarte, toda esa historia, hasta el final, es como muy previsible todo. Entonces, desde el punto de vista literario como novela, se me ocurrió también una técnica, que es centrar la novela en torno a un eje, que es el viaje a Europa. El famoso viaje a Europa. El famoso viaje a Europa. Mucha gente olvida que ese viaje iba a durar pocas semanas y terminó durando 3 meses y medio, y que ese viaje la transformó a ella, porque se fue de acá siendo la esposa del presidente, con una trayectoria menor, habiendo sufrido traumas graves, como por ejemplo cuando intentó hablar en el Luna Park, pero él la manda a hablar en nombre de él, y las mujeres la chiflan, dicen, lo único que puedes darnos es un hijo de Perón, como diciendo, no hables porque no nos interesa lo que vas a decir. La insultaron así, pero Eva se fue muy mal. Además no tenía facilidad de palabra. Ella como actriz estudiaba los papeles de memoria, como hacen muchos actores. Entonces ella estudiaba de memoria los discursos. Pero cuando estaba en Europa y de pronto le dicen, tiene que agradecer aquí, hay una manifestación que se formó en la calle, y entonces empezó a hablar, a soltarse, se descubrió a sí misma. Con el desafío de encontrarse con grandes personalidades de la época, claro, los gobernantes sí, como claro. Franco, pasando por el Vaticano. Tal cual, sí. Y eso desarrolló en ella una autoestima que hasta ese momento estaba totalmente tapado. ¿Pero ya era Evita antes de ese viaje o fue ese viaje la que la colocó en un lugar? Ese viaje la colocó en el lugar que estaba. Antes ella era la actriz que había logrado algunos menores éxitos y había tenido el coraje, digamos, la fuerza de acercarse a Perón y seducirlo a Perón, pero no tenía todavía el desplante, la frontalidad
que tuvo después. Ya había algunos gestos, por ejemplo, se hizo una cena de gala en la fiesta patria y Evita fue a esa cena donde se sentaba al lado de la esposa del presidente el cardenal, que en ese momento Cayano, un cardenal bien a la antigua, ¿no? Reprimido, y Evita se fue con el hombro descubierto. Claro. Y el cardenal se le escapaban los ojos y estaba desesperado porque era como un anzuelo que lo tironeaba, ¿no? Marco, cualquiera que esté mirando y no te conozca, o no, a ti que seguramente te conozca, o no conozca tu trayectoria política, diría que sos un peronista. Hables casi con entusiasmo, con cariño, con afecto de ese personaje que, además de un personaje histórico, tú notoriamente no sos peronista, es como que algo en esa actividad de medio, es como que algo se te prendió de esa Evita. Bueno, voy a aclarar que nunca fui peronista. Hubo un momento que empecé a simpatizar algo con Perón cuando Perón volvía, trayendo un mensaje de paz, de reconciliación, donde él se definía a sí mismo como un león herbívoro, pero yo no me dejé atrapar por esa seducción porque había vivido el primer peronismo, la persecución, la dictadura, en fin, la tortura, el asesinato de un disidente, el ninguneo a la oposición, en fin, todas esas cosas yo las viví y no me gustaba el peronismo porque siempre tuve un rechazo al autoritarismo, siempre fui una persona básicamente democrática y amante de la libertad. Pero en Eva me encontré con un personaje que desde el punto de vista literario es excepcional, porque ella, hasta que se encuentra con Perón, es una persona anónima, desconocida, que había logrado con grandes esfuerzos y muchos sacrificios y muchas humillaciones de por medio, ciertos papeles teatrales o cinematográficos, pero ella, a partir de su encuentro con Perón, en 6 años, tiene una trayectoria de cohete, es impresionante lo rápido que ella asciende. Y hay elementos que revelan que había escondido un temperamento muy fuerte, muy vigoroso, en una persona que era bastante ignorante, tan ignorante que ella, cuando le preguntaba qué libros ha leído, citaba a Plutarco. Porque, ¿le gusta Plutarco? No, le gusta Perón, dice, debe ser muy bueno. Entonces, esto me atrajo mucho, desde luego. Y más me atrajo todavía cuando comencé a investigar más y ver los contrastes que existieron entre sus momentos de gran alegría, de júbilo, de triunfo y los momentos de tragedia, de llanto, de amargura, de desesperación, de sentir que se moría. Entonces esto me atrajo mucho, por cierto, y pude desarrollar acá, por un lado, la ternura que suscita ese ser triste, ese ser que se siente fracasado, que no sabe cómo pelear en la vida, y por otro lado a la persona que después se convierte en muy poderosa y deja aflorar su resentimiento, su capacidad de odio, su falta de gratitud. Por ejemplo, ella cuando hace el viaje a Europa, de noche, pedía que la acompañase la persona que ella tomó como acompañante de viaje, una señora que había tenido un hijo hacía un año y no quería viajar, pero Eva la obligó a que la acompañe. Y esa señora quería volver y Eva no la dejaba. Y le pidió que la acompañase en el propio dormitorio de ella, al extremo que como está en el Palacio del Prado en España, le habían puesto un dormitorio al lado al acompañante de Eva. Y en un momento dado Eva le llama por teléfono y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, estoy aquí tratando de escribir un diario, de registrar nuestra historia. Y dice, ¿por qué no venís a mi dormitorio? Así lo escribimos juntos. Entonces viene al dormitorio de ella y después no la deja ir. Y le pide que se quede a dormir y ella se queda a dormir en un sofá. Cuando la esposa de Franco se entera, le instala otra cama al lado de la cama de Eva. Y durante todo el viaje, Eva estuvo acompañada por esta señora en el mismo dormitorio porque tenía miedo de dormir sola. Y ya era tratada como una emperatriz. Cuando vuelven a América del Sur, se encuentran en Río de Janeiro, donde había un congreso de la OEA, con el marido de esta señora. Entonces ella le dice a Eva, bueno, me encontré con mi marido. Dice, voy a dormir por fin con él después de 3 meses y medio. Y Eva se enoja. Se enoja, no la quiere ver más y ordena que el marido, que era presidente de la Cámara de Diputados, fuera expulsado de ese cargo. Es decir, una disociación entre el amor y el odio bastante notable. Y entonces esto evidentemente desde el punto de vista literario tiene una fuerza excepcional.
Y estas Pero son las con características eso, que tenía ella. eso, obviamente, muchos de estos detalles tú ya lo conocías de antes Bueno, del yo hice una personaje. investigación muy prolija, desde luego, y me fui enterando de muchas cosas. En este libro yo he tratado de resolver algunas contradicciones que hay entre los diversos documentos, porque hay documentos que son apologéticos, Claro. extremadamente apologéticos, y otros documentos son extremadamente destructivos y calumniosos, incluso, ¿no? Entonces he buscado la Ahora, vía claro, que me parece la más coherente. los recursos literarios te permiten Claro. hacer que Evita se haga cargo de los comentarios más destructivos. Por allí habla de su casamiento, dice algo durísimo, dice que bueno, como que con esto ponemos fin a la historia de la puta y el pederasta, ¿no? Algo que obviamente, o que quizás ella había escuchado como rumor, pero que ni en la vida real ni en el personaje de tu novela aparece avalándolo, sino No, más y bien. cosas terribles, cosas terribles, de las cuales ella no se atrevería a hablar en vida. Por eso Claro. la originalidad de este libro, porque aquí hay cosas que Evita jamás habría dicho hablando en primera persona. Por ejemplo, cuando en un ascensor sale del ascensor acompañado por una persona y alguien se cruza y le dice puta a Eva. Y Eva lo mira a este hombre, así como consternada y enojadísima. Él me dice, señora, no se preocupe, dice. Yo pertenecía al ejército, estoy retirado y me siguen llamando general. Hay detalles deliciosos, como por ejemplo leer a Evita, dice, como dije, aparecieron biografías, novelas y hasta me llevaron al escenario con un musical en el que imploro a todo volumen, no llores por mi Argentina. Una ucronía Claro. realmente muy divertida, ¿no? Claro. Pero bueno, yo miraba la furia de Evita y aparece inevitablemente, leí en alguna entrevista que te hicieron la comparación con Cristina Kirchner, Claro. Cristina Fernández. Y bueno, eso le produce furia a Evita. A Evita le da mucha furia que la comparen con Evita. Como le habría con dado Cristina. Con Cristina y que lo comparen con Isabel Perón también. Claro, claro. Por supuesto, le habría dado mucha rabia. ¿Aparecen referencias a No, Isabel Perón? no, me he cuidado muy bien de no poner referencias. ¿Por qué? A Cristina me parecía muy obvio. Además, yo considero que Cristina Kirchner es un personaje menor. ¿Por qué decir que es un personaje menor? Le encuentro pequeño burguesa, superficial y provista de conocimientos poco sólidos, que ella cree que son sólidos. Pero como ha hablado mucho, discursos largos, muy frecuentes, ahí se manifiesta claramente las pifiadas que se manda, errores que se manda. Entonces eso demuestra de que no es una persona con conocimientos sólidos. Además tiene prejuicios arcaicos fijados en la década del 70, cuando todavía los montoneros, con ideas que en ese momento parecían que era la que iban a solucionar los problemas del mundo, no solucionaron nada, sino que crearon una crisis terrible y que, bueno, ella todavía sigue en esa posición. Incluso cuando ella asumió como presidenta, yo escribí un artículo que tuvo bastante difusión, cuyo título era La presidenta que podría ser. Y yo dije, Cristina tiene la posibilidad de ser una gran presidenta, pero tiene pocas probabilidades de serlo. ¿Y por qué lo decías en ese momento? Porque yo me he dado cuenta que ella tenía un poder extraordinario, tenía la mayoría absoluta, sí, claro, tenía todo el Congreso, los jueces le temían, los sindicalistas eran obsecuentes, los empresarios bajaban la cabeza, podía hacer lo que quisiera. En ese momento ella podía decir, voy a reunir a los mejores que hay en la Argentina, porque a nivel individual hay muchos argentinos buenos, como colectividad claro, no somos buenos, pero como a nivel individual hay muchos argentinos buenos, juntar a los mejores y hacer un gran plan de desarrollo genuino de la Argentina. Y la Argentina, con todos los recursos que tiene, podría haber ascendido en forma rapidísima y estar muy bien posicionada. En cambio, destinó toda su presidencia a incrementar su política clientelista, a aumentar los subsidios, a aumentar los puestos en el Estado, que son improductivos, y a llevar a la Argentina a la situación actual, donde hay una gran inseguridad, donde las instituciones han perdido calidad, donde la justicia no prospera, donde chocan los trenes y muere gente, donde no se ha hecho ni un solo kilómetro de nueva vía férrea, no se hicieron subterráneos, no se hicieron rutas, es decir, no se hizo la infraestructura necesaria, se perdió el tiempo y se gastó en nada.